día despertamos con las imágenes de la evasión masiva del metro y las escenas dantescas de la represión de los carabineros chilenos en contra de los estudiantes de secundaria que lo volvieron a hacer. Volvieron a manifestar su descontento sobre el sistema que los asfixia en desigualdad. Ya habían sembrado la semilla de la rebelión en el año 2001 y en el año 2006, aquellos muchachos de la revolución de los pingüinos. Y son los que hoy están en las calles y tienen más de 25 años de edad. Hace 13 años exigieron un justo acceso a la educación, pero fueron traicionados. Se volvieron a movilizar en el 2011 y los volvieron a traicionar. Por eso ahora, un simple boleto del metro fue la chispa que incendió la pradera de años y años de frustración. Pero ¿realmente fue por el aumento del transporte subterráneo? La respuesta es no. No fueron los 30 pesos, fueron más de 30 años de políticas neoliberales. Y no en vano en Chile se siente con mucho más fuerza. ¿Y saben por qué? Porque el milagro económico del neoliberalismo se desmoronó. Las últimas imágenes de Chile nos revelan una historia oculta, maquillada, disfrazada, con el supuesto crecimiento del PIB y de las empresas, que crecieron y crecieron sí, pero a costa del empobrecimiento de la población. Y solo el modelo neoliberal fue posible bajo una dictadura, la de Augusto Pinochet en 1973. Y así con la fuerza de los movimientos populares, de la clase media, de los campesinos, obreros y sobre todo de los estudiantes, se derrumbó el oasis de Sebastián Piñera. ¿Quién se atrevió a decir que estaban en guerra contra un enemigo muy poderoso? Y sí, el pueblo, la furia del pueblo. Se han registrado miles y miles de imágenes de la más feroz represión militar y violación de sus derechos humanos con el silencio cómplice y vergonzoso de la llamada comunidad internacional. Hoy, los chilenos piden constituyente y dimisión de Sebastián Piñera. Chile no está en guerra, Chile despertó. Y nos preguntamos ahora, ¿cuál modelo fracasó? ¿El socialismo o el neoliberalismo? Pongamos el punto en la I. Así comenzó todo. Los estudiantes de secundaria salieron de clase y evadieron masivamente la entrada del metro. Las protestas sociales en la nación chilena comenzaron con el alza del precio del pasaje del transporte subterráneo. Los estudiantes fueron los primeros en rechazar la medida del gobierno de Sebastián Piñera, promoviendo una serie de acciones de desacato contra el sistema, que luego fueron sumando la indignación de un pueblo sometido a un esquema neoliberal, revelando así un estado general de insatisfacción del pueblo chileno, que comenzó a exigir otras reivindicaciones más complejas que un aumento de 30 pesos en el pasaje de metro. Encabezando la lista, el sistema de salud público, las reformas en la educación y la derogación de la AFP, entre otras deudas sociales. Mientras todo esto sucedía, el presidente de la República cenaba una pizza en el barrio Alto de Santiago. Bueno, en Chile, la juventud, que podríamos decir adolescente, ha tenido siempre una presencia activa en el espacio público chileno, sea como estudiante de enseñanza media, liceo, colegio, etcétera, sea como jóvenes pobladores que viven, por decirlo así, en las villas miserias que existen en este país y que rodean por todas partes las ciudades principales y particularmente la capital. Sea, la presencia de esta juventud, adolescente o postadolescente, ha sido muy activa en la historia de Chile. Y para no ir tan lejos hacia atrás, solamente en el siglo XXI, el año 2001, en Chile, los adolescentes que están en los colegios, los estudiantes secundarios, como se dice acá, fueron los primeros en irrumpir con una movilización grande, masiva en las calles contra el modelo neoliberal, el año 2001. Ellos salen a la calle a protestar contra este modelo que se había recién consolidado como un modelo que fue introducido por la dictadura militar, pero que se consolidó democráticamente a partir de 1990, ¿no? Entonces el año 91, perdón, el 91, ya estos estudiantes salen a la calle y el 2001 con mayor razón.
Ese gran movimiento del 2001 fue llamado en Chile el mochilazo, porque estos estudiantes secundarios tienen sus libros en una mochila que tienen en su espalda, ¿no? Salen a la calle con un grito que desconcertó a todo el mundo. Su grito, su consigna principal era: la asamblea manda, es decir, mandamos nosotros constituido una asamblea y no mandan ni el gobierno, ni los políticos, ni los partidos. Ese fue un grito revolucionario. El 25 de abril del año 2006 no fue un día cualquiera para la ciudad popular de Lota, provincia de Concepción. Estudiantes del Liceo A45 Carlos Cousiño tomaron las instalaciones del colegio como medida de protesta por las precarias condiciones en las que se encontraba la infraestructura. Pocos días después, esa movilización que inició por exigencias puntuales se convirtió en una masa de estudiantes secundarios a nivel nacional que se llamó la Revolución de los Pingüinos, movimiento que salió a las calles de la nación sureña en descontento por las reformas educativas establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE, siendo la última ley firmada por Pinochet durante la dictadura, convirtiendo a la educación en un sector económico más dentro del sistema chileno, sujeto a la oferta y la demanda del sistema. En ese año, la presidenta de entonces, Michelle Bachelet, quien cumplía su primer mandato de gobierno, fue de un absoluto desinterés, contribuyendo así a sostener el sistema de educación chilenos que miles denunciaban en las calles. Esta protesta social que ya lleva más de 10 días, que se venía incubando desde hace mucho rato, yo te diría desde la primera década de la transición, desde los años 90, con una construcción de un Chile bastante homogéneo que no daba cuenta de la diversidad, justamente con esta ausencia de pluralismo en los medios de comunicación, con un modelo neoliberal brutalmente impuesto, primero por Pinochet y además manejado por todos los gobiernos, incluyendo los de la nueva mayoría, concertación y derecha, ¿no? En este contexto se fue incubando un malestar que tiene varias explosiones. Esta es la más grande, sin duda, y esto esperamos que efectivamente constituya un cambio, un antes y un después. Pero no podemos obviar lo que significó el 2006 con los miles de jóvenes, de estudiantes en la calle, el 2011 con los estudiantes universitarios también exigiendo una educación pública, ¿no?, gratuita y de calidad. El 2018 con las marchas de las mujeres, con la explosión de las mujeres, del feminismo en las calles, que no fue la expresión de una pequeña burguesía, ¿no?, o de jóvenes que estaban reclamando solamente por el tema del acoso sexual, si bien fue el elemento que explota en las aulas de las universidades, el tema del acoso sexual o la discriminación. Se plantea también un tema de fondo, se plantea un cuestionamiento a una sociedad patriarcal, se plantea un cuestionamiento a la falta de equidad en materia de salarios para las mujeres, se plantea un cuestionamiento sobre una educación justamente sexista, ¿no?, en contra de los femicidios, en fin. Había señales que te indicaban que en este país las cosas no estaban caminando bien. Se podría decir que la revolución de los pingüinos evolucionó. Chile explotó no por el alza de los precios del pasaje del metro, eso fue tan solo una chispa que encendió la mecha, y la ira acumulada por casi medio siglo de políticas neoliberales. La verdad es que el milagro económico que vino con la dictadura de Pinochet y que se había mantenido por la transición y posterior democracia, generó un desarrollo económico, sí, pero solo para una reducida élite empresarial y política a costa del empobrecimiento y endeudamiento del pueblo chileno. Una imagen que impresiona mucho. La gente, sobre todo jóvenes, sacando electrodomésticos de las grandes tiendas. Y esos electrodomésticos los quemaron. ¿Y saben por qué? Porque la rebelión es contra el sistema, es contra el abuso empresarial. Las escenas de saqueos en las protestas chilenas apuntaron esencialmente a los grandes almacenes comerciales que representan el sistema económico neoliberal que ha sido mostrado en las calles tanto por la clase media como por los pobres del país, revelando una oportunidad para desquitarse contra una clase empresarial que los despoja de sus ingresos que durante 30 años los ha sostenido en un estado permanente de pobreza. Al tiempo, la misma ciudadanía resguardaba a los negocios familiares por ser los negocios del pueblo. Las transnacionales han sido las que nos han venido a explotar, dejaron la cagada. Los hueones después, ¿qué pasa? Van a venir con sus seguros, con sus seguritos que tienen contratados y listo, le van a pagar toda la hueá en los negocios chicos. No, por eso protegemos los negocios chicos. Que saquen todas las grandes empresas, me da lo mismo. Todas, que las saquen todas. Estoy ni ahí.
Está bien, por a los negocios chicos hay que cuidarlo, a los negocios del pueblo hay que cuidarlo. No. No, a los negocios grandes son los que están cagando al pueblo. En una sociedad que establece el consumismo como un objetivo central para su supervivencia, el pueblo mestizo saquea, ¿verdad? Y se lleva todos los productos, sobre todo electrónicos, como una especie de apoteosis del consumismo en Chile. Pero al mismo tiempo, este pueblo incendia, destruye los supermercados, las multitiendas, precisamente los grandes símbolos de este modelo neoliberal chileno. Porque el símbolo de este modelo no es la fábrica, es el mall, el shopping center, la multitienda, el street center, etc. Todas las variantes del gran consumismo que han invadido la arquitectura de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso que este pueblo ha actuado, digamos, sin querer, de acuerdo con la movilización ciudadana contra el modelo. Este pueblo ataca precisamente la materialidad, ¿no?, de este modelo, simbólicamente en dos sentidos, ¿no? Llevándose la mercadería que le interesa para el consumo e incendiando el supermercado, que es el símbolo del sistema. Por eso es muy interesante examinar lo que pasa por este sector del pueblo chileno, que es el pueblo mestizo. Según un informe de la CEPAL, el 1% de la élite de Chile se quedó en el 2017 con 26,5% de la riqueza, mientras el 50% de los hogares menos favorecidos solo con el 2,1% de los bienes generados en el país. ¿Y saben quién forma parte de ese 1% de millonarios en Chile? El mismísimo presidente Sebastián Piñera, quien figuró en el puesto número 5 de los más ricos de Chile, según la revista Forbes, publicada en marzo del 2019. Pero ¿cómo el neoliberalismo se enquistó en la nación sureña? Para 1955, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Julio Chana, suscribió un acuerdo con la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional, USAID, que estableció un vínculo académico entre la facultad chilena y su similar de Chicago, institución que luego formaría a la generación de jóvenes educados bajo la doctrina neoliberal que regiría al país en los próximos años. Esa generación fue la denominada los Chicago Boys. Pero es a partir de 1973 que Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se convierte en el primer país donde se ensaya e instala el modelo neoliberal en América Latina y en el mundo, con medidas económicas de shock como privatizaciones, reducción de los derechos sociales, austeridad en planes de asistencia social y reducción del Estado. Y solo eso fue posible en una dictadura total. Al fraguarse el golpe militar contra el presidente Salvador Allende en 1973, el gobierno de Pinochet ya contaba con un programa económico elaborado por el grupo de los Chicago Boys, quienes trabajaron en un programa económico de 500 páginas denominado El Ladrillo, que entre otras cosas planteaba la disminución de la inversión social en el sector público, afectando a la población más vulnerable, mientras beneficiaba al sector privado con la baja de los aranceles y la liberación de precios internos. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Ante la explosión social, lo que dijo Sebastián Piñera quedó para la historia. Estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso, y ni hablar de su esposa Cecilia Morel. Dijo exactamente ante la masiva movilización. Es como una invasión extraterrestre, alienígena. Llamemos a la gente de buena voluntad y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. La represión no se hizo esperar. Los toques de queda, el estado de excepción, no pararon la furia en la calle. Estamos en guerra.
contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Empiezan a reprimir de una manera brutal las manifestaciones ciudadanas. Hoy día, en estos últimos 10 días, ya están llegando de partida. Nosotros como Universidad de Chile hicimos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una audiencia para ver el tema chileno, porque nos parece brutal. Aquí se han violado los derechos humanos. No puede ser. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha señalado que aquí se han usado balines, que se han usado perdigones, que hay una cantidad de personas con daño ocular. Hay más de 23 muertos en este minuto reconocidos. Hay todavía gente que no se sabe dónde está. Hay una cantidad de heridos impresionante. Hay niños que han sido vulnerados en sus derechos. Las escenas de los militares y carabineros en las calles reprimiendo al pueblo que se rebeló ante el sistema neoliberal hicieron recordar los episodios violentos que durante 17 años de dictadura de Augusto Pinochet sembró el miedo entre aquellos que pensaban distinto. Hoy, como hace 30 años, esa represión no se ve en los medios de comunicación. Las grandes cadenas de Chile han silenciado las protestas y la represión. Y adivinen a quién trataron de culpar. Sí, a Venezuela y a Cuba. El periódico chileno La Tercera no dudó en titular sin pruebas la supuesta injerencia de Venezuela en el desarrollo de las protestas sociales que sacude a Chile, aseverando que en las manifestaciones participaban venezolanos con vínculos con los servicios de inteligencia de Cuba y Venezuela. Fuentes de inteligencia habían detectado la participación de ciudadanos cubanos y venezolanos en las manifestaciones violentas. Esta versión no la pudieron sostener por mucho tiempo, ya que el diario, a los pocos días, le tocó desmentirse a sí mismo, pero ya la mentira estaba dicha. El silencio de los medios de comunicación chilenos hizo de las redes sociales el terreno ideal para combatir la desinformación y mostrar las imágenes de represión de carabineros y militares en contra del pueblo chileno. Creo que efectivamente tiene que ver con con malas prácticas periodísticas. Son pocos los periodistas o los medios que efectivamente hoy día son capaces de enfrentarse con la ciudadanía, de darle espacio a la ciudadanía, de escuchar, de sintonizar y de entender de que el eje no está en los grupos vandálicos que están haciendo destrozos. El eje está en esa tremenda masa que ha protagonizado las manifestaciones más espectaculares de la historia de este país, con más de 1,5 millones de personas en la Plaza Italia y con cientos de miles de personas en todas las plazas y en las calles de todo el país. Esto ha sido de Enrique Magallanes. Aquí hay un tema que es muy profundo y creo que eso requiere un periodismo que esté a la altura, un periodismo que sea capaz de mirar a esa ciudadanía, de escuchar, de entender, de sintonizar con esas demandas, además de establecer un diálogo ciudadano en el espacio público, de poder ayudar, ¿no?, a densificar el diálogo, la conversación ciudadana en ese espacio que son los medios de comunicación. Ni los cambios de gabinete de Piñera han convencido al pueblo chileno para que abandonen las protestas, que los han mantenido convencidos de que 30 años de neoliberalismo no termina con una disculpa pública. El cambio debe ser estructural. El viernes 25 de octubre, la ciudad de Santiago reunió a más de 1 millón de personas, quienes retaron el toque de queda impuesto por el gobierno de Piñera, manteniéndose en las calles a pesar de la represión policial. Una estampa de libertad fue Víctor Jara, el cantante revolucionario mártir de la dictadura de Pinochet. Revivió entre la multitud, quien clamó el derecho de vivir en paz.
más interesante es que es una lucha popular. No hay rostros, no hay líderes, solo las demandas por el derecho a vivir con dignidad, a vivir con justicia, equilibrio e igualdad de oportunidades, sin ser esclavos de los empresarios, sin ser esclavos del capital. Las exigencias del pueblo chileno están claras y las condiciones están dadas. Una constituyente que permita formular una nueva Carta Magna que se ajuste a los nuevos tiempos. Son múltiples los factores que hacen que este país sencillamente se pare y diga se acabó, pero esto no es algo sorpresivo, esto es algo que se veía venir, es algo que se venía diciendo de hace mucho rato. Y en ese sentido, para los medios de comunicación fue sorpresivo, porque yo creo que efectivamente, así como no estaba sintonizado el gobierno, no estaban sintonizados los partidos ni del gobierno, ni tampoco de la oposición, ¿no? Además, esto golpea sobre una izquierda fragmentada, una izquierda que no tiene un proyecto, una izquierda que aún no entiende qué fue lo que la ha llevado, ¿no?, a esta situación de perder no solamente la elección, sino además de no ofrecer un proyecto claro, de no tener una sintonía con la sociedad chilena. Entonces, lo complejo y lo interesante también es que esta sonada popular, esta protesta ciudadana, que yo diría que es más que eso, ¿no?, esta rebelión popular que está en las calles, hoy día se da sin una conducción de los partidos tradicionales de la izquierda, que implica que evidentemente esa izquierda tiene que repensarse profundamente, tiene que volver a resintonizar y tiene que replantearse en términos de qué proyecto puede ofrecer. Una izquierda que está, o sea, un movimiento social que está interpelando a todo el mundo y que se plantea con sus cabildos ciudadanos y que se está planteando el tema de la Asamblea Constituyente, está planteando el tema de un cambio de constitución, está planteando, además, está denunciando el tema de los derechos humanos, porque aquí se han violado los derechos humanos en estas semanas, ¿no? Está planteando, en definitiva, un nuevo trato, un nuevo pacto, aun cuando hay que preguntarse si es un nuevo pacto, si le preguntaron por el pacto anterior. Pero bueno, en fin, un nuevo pacto de funcionamiento, un nuevo pacto social. Tras 40 años de asalto neoliberal a la población, era previsible el estallido social que se vive hoy en Chile. Así lo dijo Noam Chomsky, intelectual estadounidense. Y esto dijo Margaret Thatcher sobre el dogma neoliberal. En el neoliberalismo no hay sociedad, solo individuos solos para enfrentar las devastadoras fuerzas del mercado. La solidaridad es un crimen, la humanidad es un crimen. Por eso se necesitan ciudadanos autómatas, zombies, que produzcan y consuman para los más ricos. Eso es el neoliberalismo. Y sí, es cierto, Chile posee unas cifras macroeconómicas inmejorables. Cito al juez Baltasar Garzón, quien solicitó la detención del dictador Augusto Pinochet. Chile tiene una economía con un crecimiento sostenido durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población. Sebastián Piñera ha incurrido en delitos de lesa humanidad que no prescriben y que calla vergonzosamente la comunidad internacional. Y como dicen los chilenos, por ahora se mira el estallido social, pero no se está tocando el modelo. Por eso exigen constituyente, para acabar con la sombra del dictador Augusto Pinochet. Pusimos el punto en la I.